Bueno, ya estamos promediando la hora 20 en la República Argentina. Seguimos en vivo compartiendo esta tercera edición de RTS Noticias. Vamos a hablar de los temas económicos y de los datos conocidos en el día de hoy que dan cuenta del resultado de la balanza comercial del mes de octubre. ¿Qué sucedió con las exportaciones y las importaciones en la República Argentina? ¿Cuál ha sido el saldo? ¿Ha sido favorable? ¿Sigue siendo negativo en el acumulado comparativamente con el año 2024? Bueno, de esto vamos a hablar con Facu González. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches para vos. Y la verdad que sí, había expectativa por este dato, sobre todo porque en la recta final del año las exportaciones empiezan a mermar y las importaciones empiezan a subir, y eso terminó sucediendo. Fue el escenario de balanza comercial, que es la diferencia entre todo lo que exporta Argentina menos todo lo que importa, o sea, los dólares que genera el ritmo de ventas de productos argentinos en el exterior y los dólares que se van por el circuito comercial, tanto para bienes de consumo, pero también para bienes intermedios. Bueno, la diferencia fue la más baja, a pesar de ser positivo, de los últimos 5 meses. No fue un buen mes el mes de octubre en materia de exportaciones e importaciones en la Argentina. Eso habla a las claras de que hay ahí una pérdida de competitividad para el exportador. Este tipo de cambio, que está peleando la barrera de los 1.400 pesos, que por ahora es menos competitivo que hace meses anteriores, porque si vos comparás el nivel de dólar que tenía el exportador hace un año atrás, era mucho más competitivo, porque estaba obviamente con un escenario de inflación muy diferente al actual, y el dólar quedó atrás del ritmo de los precios. Fíjate que este terminó sucediendo en materia de exportaciones. Subieron un 13%, octubre hubo un 13% más de volumen en exportaciones, de la facturación de exportaciones, que octubre del 2024, pero hay que tener en cuenta que las importaciones, todo lo que Argentina necesitó y compró, subieron un 17%. Ahí vemos en pantalla, llega a casi 7.954 el volumen de exportaciones contra 7.154 millones, estamos hablando, de dólares en importaciones. Por eso el superávit comercial fue de 800 millones de dólares, más allá de que termina siendo positivo, fue el dato más bajo, este nivel de superávit, de los últimos casi 5 meses, el más bajo desde mayo, con lo cual hubo un retroceso sobre todo del ritmo de las exportaciones. Maxi, ojo con esta situación, porque se viene la etapa de temporada baja de estas exportaciones. Claro, vos decís, el tema de importaciones, bueno, llegan bienes de consumo a la República Argentina, lo que las empresas adquieren, lo que los particulares adquieren. En el caso de las exportaciones, ¿estamos hablando de productos primarios de la Argentina al mundo? La gran mayoría de lo que exporta la Argentina está relacionado a productos primarios o con poco valor agregado, como por ejemplo el tema de la agroindustria, con lo cual en ese escenario hay exportaciones industriales, pero no son las que representan más fuerte el ritmo de las exportaciones. Casi el 25% de todo lo que exportó en estos primeros 10 meses está vinculado principalmente al agro, a los productos primarios, que es el principal, obviamente, producción de exportación en la Argentina. Hay poco valor agregado en el ritmo de las exportaciones. Otra sería la película si mejoraríamos en términos de performance, por ejemplo, en bienes industriales terminados, por ejemplo, en el desafío de empezar a exportar mucho más servicios. Ahí tenés un sector que empezó a estar muy dinámico, pero que todavía ni se compara con el tractor que es el agro, sobre todo en materia de exportaciones. Que ahí también te juega de lleno el mes de septiembre. ¿Recordás esos 3 días con retenciones cero? Bueno, ahí hubo un adelanto de exportaciones, por eso quedó muy poco margen en existencia. Para el mes de octubre hubo una caída de las exportaciones del agro en el mes de octubre, se notó muchísimo porque fue más bajo que en otros meses anteriores. Así que ojo con esta situación. Sin embargo, si vos comparás, y te dejo este dato que me parece que es el más elocuente de todos, el saldo comercial, la diferencia entre las exportaciones e importaciones en lo que va del 2025 es apenas de 7.000 millones de dólares. Es positivo, eso es bueno, porque la economía generó más dólares de los que terminó demandando. Pero ojo con una cuestión importante. El año pasado, en los primeros 10 meses, el saldo comercial era casi 60% más. Tenemos que hablar que era de 16.000 millones de dólares, con lo cual hubo una caída de 57% de ese saldo comercial positivo, y ahí habla a las claras la variable dólar.
Acá hay que tener en cuenta que todavía la Argentina tiene mucho por crecer en materia de exportaciones, sin lugar a dudas. Sobre todo en materia de importaciones también hay un salto importante en bienes de capital, que eso de última termina siendo positivo porque son las empresas importando maquinarias, equipos para la producción local, pero hay casi 10.000 millones de importaciones en el año que se fueron para bienes de consumo masivo. Esos son argentinos trayendo bienes desde el exterior luego de lo que fue la apertura de importación. Así que ojo con ese dato también, porque son señales mixtas para el comercio exterior que da pelea, si se quiere, porque sigue siendo positivo, pero tiene mucho por mejorar. Lo último y muy breve, venimos hablando en los últimos días de la estabilidad que está mostrando el tipo de cambio del dólar en la República Argentina. Esto se traduce también en una disminución del riesgo país que mide la consultora JP Morgan. Por un lado, la importancia para la captación de inversores, pero por otro lado, ¿cómo impacta esto en Santa Fe? ¿Cuál es la importancia de que retroceda el riesgo país para el interés de los santafesinos? Bueno, es determinante. ¿Por qué? Porque el gobierno de Santa Fe tiene previsto, ya tiene casi prácticamente todo preparado, la posibilidad de salir a colocar deudas en el mercado para sostener y financiar las inversiones en materia de obra pública y también para refinanciar los futuros vencimientos de deuda. Algo que algunas provincias ya se adelantaron en este caso. En las últimas horas salió, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de las elecciones salió Córdoba. El tema central es que la reducción del riesgo país, obviamente que te juega de lleno el nivel de la tasa de interés a la que se podría endeudar la provincia de Santa Fe, que va a ser sustancialmente más baja y mucho más competitiva. Mientras el riesgo país siga bajando, está peleando la barrera de los 600 puntos básicos. Imagínate, Maxi, que antes de las elecciones estaba en 1.200 puntos básicos. Eso significa un nivel de tasa mucho más alta. Así que mejoran las condiciones si Santa Fe quiere salir al mercado a colocar deuda, títulos públicos. La provincia de Santa Fe, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron de las únicas que jamás reestructuraron, tienen un nivel de perfil de vencimiento de deuda muy, pero muy bajo. Eso significa que es completamente controlado. También tiene fluidez en materia de divisas. Estamos hablando de las principales provincias exportadoras, con lo cual tiene la cancha en mejores condiciones que se le da al partido para salir a colocar. Tiene habilitado hasta 1.000 millones de dólares para colocar en los mercados. Buenos Aires, por ejemplo, en las últimas horas ofreció títulos por casi 600 millones de dólares a una tasa por debajo del 8%. Ojo con esta situación, que termina siendo bastante positivo si la provincia aprovecha estos niveles. Por supuesto, tiene todo preparado, ya hace bastante que viene trabajando. Necesitó el visto bueno de la legislatura porque tiene que darse a través de una ley. Eso lo cumplió, y el visto bueno de Nación, que lo logró inclusive antes de las elecciones. El tema central es que estaba esperando que mejoren las condiciones de mercado, obviamente porque van a ser títulos de deuda. Acá no hay organismos internacionales de crédito de los conocidos, sino que es estrictamente salir a cotizar títulos de deuda en colocaciones primarias, bonos inversores privados con legislación extranjera, como habitualmente hace mucho a la Argentina. Por el escenario de riesgo argentino se le había cerrado el sendero y ahora empezaron a aparecer. Primero el turno de las empresas, que las grandes empezaron a colocar deuda en el exterior y también en el mercado interno. Aparecen las primeras provincias. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut son las que siguen en el tablero de colocaciones. Posiblemente podría llegar a haber novedades en ese sentido en el corto plazo en Santa Fe. Facu, la seguimos mañana, te esperamos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Maxi. Será hasta mañana. Hasta luego.